Muy bien, pues acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 6. El tema del sermón de hoy es el título Poniendo en acción la armadura. Uno de los asedios más grandes en la historia ha sido el que fue impuesto por el ejército turco otomano a la ciudad de Constantinopla, que en esa época era la capital, ¿verdad?, del Imperio Romano de Oriente durante el siglo XV, perdón. Una ciudad casi inconquistable en ese tiempo. Sin embargo, después de varios años de asedio, después de que varios sultanes del ejército otomano trataron de conquistar la ciudad, no pudieron. Hasta que el último sultán de esa dinastía se dio cuenta y concluyó que si no se cerraba la cadena de suministros que entraba por el mar, iba a ser imposible conquistar la ciudad. Cortar la cadena de suministros, y la ciudad de Constantinopla está enclavada, nada más para que se den una idea, por allá en el mar de Mármara, por abajo del Mar Negro, del Mar Bósforo, y está enclavada en una situación geográfica parecida a como es el Mar de Cortés, ¿verdad? En su entrada al Océano Pacífico, está enclavada, digamos que a nivel de La Paz, para que se den una idea geográfica del asunto. Y entonces, por el mar no podían entrar, prácticamente, porque la flota del Imperio Bizantino era muy fuerte, muy poderosa, y ahí no podía entrar nadie, ¿verdad? Entonces, por ahí entraban los suministros, por el lado norte también entraban los suministros, y eso hacía que la ciudad resistiera, hasta que a alguien se le ocurrió que había que cortar los suministros que entraban por el mar, para que la ciudad se fuera debilitando, haciendo más vulnerable, y entonces hacer el ataque final. Una vez hecho esto, en 1453 la ciudad fue conquistada. Tanto tiempo bajo asedio hasta que finalmente este sultán, no recuerdo el nombre, creo que fue Mehmed II, el que logró que Constantinopla cayera, y con eso el Imperio Romano de Oriente cayó. Constantinopla, para los que no conocen, hoy es lo que es la capital de Turquía, que es Estambul, y es una ciudad que prácticamente separa el oriente del occidente, así. Y tuvo un impacto tremendo, incluso dentro de la cristiandad de ese tiempo, la caída de esa ciudad. Bien, de la misma manera, ¿verdad?, como estaba esta ciudad, los creyentes también están bajo asedio. Y esto hay que creerlo. Pero este es el asedio más grande de la historia. El enemigo quiere tu caída, pero no solo quiere tu caída, también quiere o intenta destruirte. Y necesitamos movernos bajo esa convicción que estamos en una batalla, que estamos en una guerra. Pero a diferencia de la ciudad de Constantinopla, el creyente tiene asegurada su cadena de suministro. Entonces, esa cadena de suministro es la que ayuda a resistir el asedio del enemigo. Y esa cadena de suministro, donde puedes aguantar, donde puedes resistir, es lo que te debe alentar a pelear con gran determinación la batalla con la que estás llamado a participar. Al final, como sabemos, la victoria está asegurada, pero mientras eso llega, necesitas aguantar, necesitas pelear tu batalla espiritual. La armadura de Dios, pues, como hemos visto, es el equipo y es la cadena de suministro. La cadena de suministro para ese equipo es la oración. Y entonces, mientras se sostenga, se mantenga la cadena de suministro, difícilmente va a haber una caída. Es donde reside el poder, en la oración, para resistir los embates del enemigo hasta el final. Y la manera de poner en acción la armadura es por medio de la oración. Parece sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica es
complicado. Bien, acompáñenme ahí al capítulo 6 de Efesios, versículo 18 en adelante. Dice la palabra: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien, Efesios 6. Entonces, en esta sección aprendemos 3 maneras de poner en acción la armadura de Dios que ya nos ha sido proporcionada y la cual todos ustedes conocen y portan, para pelear eficazmente la batalla espiritual en la que estamos inmersos. 3 maneras. Una es orar, 2 es velar y 3 es interceder. Si se fijan, las 3 tienen que ver con la esfera de la oración. Entonces vamos a decir que vamos a separar un poco la oración con fines didácticos, pero las 3 tienen que ver con la oración. Entonces, la oración, ¿verdad?, es donde está ese poder de suministro para el creyente en su batalla espiritual. Y es la manera como echa a andar, digamos, su armadura, con la que vamos a pelear la batalla, ¿sí? Entonces, como hemos visto a lo largo de la carta del estudio de los Efesios, Pablo, ¿verdad?, ha plasmado la importancia de la oración. El capítulo 1 es oración, la mayoría del capítulo 1. Es intercesión, el capítulo 3 es intercesión, y llegamos al capítulo 6 y hay una petición de intercesión. Es oración. Y entonces, no solo ha plasmado la importancia de la oración para la iglesia en general, sino ha puesto el ejemplo de cómo orar. Sobre todo el capítulo 1 y el capítulo 3. Entonces, ahora es la hora de la verdad. Ahora pide a los lectores de la carta entrar en acción. Ya les dijo la importancia de la oración, ya les puso el ejemplo de cómo orar. Ahora dice, les toca a ustedes. Ya conocen su armamento, ya están equipados y ahora entonces hay que entrar a la batalla. Entrar en acción, pues, en el contexto de la guerra espiritual, porque estamos en una guerra. Y poner en acción la armadura de Dios que nos ha sido proporcionada. Y entonces ponemos en acción la armadura de Dios, primeramente orando. Y aquí hay ese principio general, orando. Este pasaje tiene 2 verbos que están en una acción continua, que es orando y velando. Y estos 2 verbos que indican una acción continua es lo que domina esta sección de la carta. Entonces, necesitamos ¿qué hacer? Orar y velar continuamente. Primero, orando. Y orar significa, en el sentido, digamos, más sencillo. Si un niño de primaria o de kinder me pregunta ¿qué es orar?, yo le diría es hablar con Dios. Esa es la definición más sencilla de orar. Claro, hablamos con el Dios de la Biblia, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, pero no solo es hablar con Dios. Realmente la oración parte de una relación con Dios, de conocerlo, de una relación íntima, de una relación persistente y de una relación profunda con el Dios de la Biblia. Porque si usted sale al mundo y le pregunta a cualquier persona si ora a Dios, le va a decir que sí, ¿verdad? Pero la persona de Dios en el mundo se hace como un concepto medio abstracto. Entonces cualquiera puede orar a Dios en ese sentido. Pero aquí estamos hablando del Dios de la Biblia y de la manera como nos relacionamos con Él.
Entonces va más allá de un simple hablar con Dios. Sino habla de una relación profunda al punto de querer desearlo a Él. Como leímos ahorita en el Salmo 116, ¿verdad? Acompáñenme ahí un momentito al Salmo 116. Y esta es la clase de relación que se establece con nuestro Dios. Y eso motiva a orar más a nuestro Dios. Dice el versículo 116, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, invocaré todos los días. O sea, todos los días de mi vida. ¿Sí? Vean aquí la relación. Y luego viene la circunstancia, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces, ¿qué? Invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Entonces, alcanzan a percibir la relación que hay aquí, ¿verdad? Oración es hablar con Dios, sí, pero aquí hay una relación profunda entre el que ora y a quien se le ora. Con esa confianza, con esa convicción de que Dios va a escuchar su ruego, su petición. Y es con esa confianza con la que nosotros tenemos que entrar en comunicación con Dios, en oración con Dios, ¿verdad? De que Él quiere, Él puede. Ahora falta que nosotros queramos y podamos también hacerlo. Él está dispuesto a escucharnos, a inclinar su oído y escuchar nuestro ruego en todas las circunstancias. Entonces, la oración es el medio de gracia que Dios ha determinado para el creyente, para llevar a cabo sus planes. O sea, somos sus instrumentos para llevar a cabo sus planes. Usted quiere que haya poder en la predicación, en gracia y paz, ore por el predicador. Y no solo ore por la predicación el domingo, ore para que Dios le dé sabiduría y gracia al predicador para preparar su sermón desde antes. Ore por su santificación. Ese es el medio que Dios eligió. Quiere que el evangelio tenga poder, ore por ello. ¿Sí? Y entonces, si ustedes leen de nuevo la carta a los Efesios, se van a dar cuenta que el tipo de oraciones que hacía Pablo son oraciones principalmente de asuntos espirituales. Claro, se debe orar por las necesidades físicas, por las necesidades materiales, por todo eso. Pero Pablo pone ahí el énfasis en las necesidades espirituales ¿de qué? En esta carta de los Efesios, en este contexto. Bien, entonces la oración es el medio, es el instrumento que Dios ha designado. Hay misterio ahí. Entonces, si no oro, no pasan cosas. Es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Pues yo no sé si van a pasar o no van a pasar cosas, pero estoy llamado a orar porque es el medio que Dios me dio. Es un privilegio orar. Es un privilegio participar con la obra del Señor, en sus planes, en sus propósitos. Entonces, yo lo tengo que hacer. Entonces, si lo veo como privilegio y no como obligación, creo que será más fácil hacerlo. Imagínense participar junto con el ser más poderoso del universo en sus planes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo orar? Constantemente. Dice la palabra ahí en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y entonces, aquí como está escrito el versículo, orando es una situación continua. No oré. Dice orando.
Es un presente continuo, ¿verdad? Orando, es como, lo tengo que hacer constantemente, orando. Quiere decir que en todo momento, con toda oración y súplica, digamos oraciones generales y súplicas son peticiones específicas. Peticiones de necesidades espirituales, peticiones de necesidades materiales o físicas también, con toda oración y súplica. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ahí sí es un imperativo, es un mandato, orad sin cesar. Bueno, ¿cómo es eso de orar sin cesar? Pues orar continuamente. ¿Cómo lo hago en la vida diaria? ¿Cómo lo hago en la práctica? Medite en Dios, medite en los atributos, medite en lo que aprendió el domingo en el sermón, medite en lo que aprendió el jueves en la reunión de matrimonios o en la reunión de atributos de Dios. Y órelo. Orad sin cesar. Colosenses 1:3 dice, Pablo, siempre orando por vosotros. Bueno, Pablo tenía una carga, ¿verdad? Por sus hijos espirituales, pero él estaba dale y duro, como decimos en la oración, porque sabe que ahí está el poder para el avance de la obra. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, una oración de agradecimiento, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, un reporte de que está orando por los efesios. Entonces hay cosas que aprender en estos pasajes. Orar por los demás. Entonces, qué estimulante habrá de ser para los efesios y demás creyentes saber que alguien está orando por ti. Eso anima, porque demuestra una preocupación genuina por la persona. Y eso anima a una persona. Entonces, no está mal que alguien le diga, oye, estoy orando por ti. Pero si le dice eso, asegúrese de que lo está haciendo, ¿verdad? Porque luego a veces es como un cliché, ¿verdad? Voy a orar por ti. Mejor no lo diga si no lo va a hacer. ¿Sí? Asegúrese de hacerlo. El llamado, pues, entonces es a orar de una manera continua y en cada circunstancia. Continuamente, constantemente. ¿Cómo vamos a orar también? Poderosamente, versículo 18, ahí la parte media dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Entonces, la oración debe ser en el poder del Espíritu Santo. Ahí está el poder, o sea, no es el acto de orar en sí, eso lo tenemos que hacer, pero el poder detrás de la oración es el poder del Espíritu Santo. Dios nos capacita para hacerlo a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es nuestro ayudador. Entonces, nada más una aclaración, porque orando en el Espíritu luego lo asemejan a orar en lenguas. ¿Sí? Entonces, aquí en el contexto inmediato, mediato y de toda la carta, no hay nada que indique que Pablo esté pensando en lenguas. Nada, absolutamente. Y por lo tanto no se refiere para nada a eso de orar en lenguas. Entonces, el apóstol no está pensando en esa situación, sino está pensando en el Espíritu Santo, que el creyente ya ha sido sellado con él. Y es el que le capacita para orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Efesios 1:13, ya aprendimos que una vez adoptados, redimidos, adoptados, hemos sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. O sea, tenemos el Espíritu Santo. Nos ha sido dado un ayudador. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Somos débiles para orar. A veces no sabemos qué orar, dice ese versículo. Pero también dice que Él nos ayuda, intercede por nosotros, nos capacita para hacerlo. ¿Sí? Y aquí en este versículo de Efesios, el contexto inmediato dice que no solo vamos a orar, sino que tenemos la espada del Espíritu. ¿Verdad? La palabra, pues. Entonces también
usamos la palabra para orar conforme a la voluntad de Dios. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pues nada más es de que lea la palabra. La voluntad de Dios para usted, ¿qué es? Santificación. Ya, ahí está. Orar por santificación, Señor, ayúdame a santificarme. Ayúdame a que esta circunstancia que viví esta semana, que mostró mi pecado, me santifique. Porque dice el Señor que todo lo que ocurre al cristiano es ¿para qué? Para bien. Y ese bien significa santificarse progresivamente. Entonces, tuvo una situación difícil en la semana, tuvo una reacción pecaminosa, una situación pecaminosa, le mostró el Señor algo. Bueno, pues úselo para arrepentirse y santificarse. Ese es el asunto en la vida diaria, hermanos. Santificarnos. El Espíritu Santo nos ayuda, nos muestra, nos capacita para hacerlo. Y la palabra, pues como dice Hebreos 4, ¿verdad? Nos muestra cómo somos. Pero no se queda ahí porque dice, vaya al trono de la gracia, ¿verdad? Y pida ahí gracia. Ahí hay socorro oportuno, ¿verdad? Ahí hay misericordia. Dice, para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Entonces, no estamos desprovistos, pues. Dios no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos va a ayudar a lograr, a pelear nuestra batalla. ¿Verdad? Entonces, la oración es el medio para pelear la batalla espiritual. Es el poder por donde llega la cadena de suministro a nosotros, allá a nuestro comandante en jefe, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que nos ayude con la estrategia correcta de pelear nuestra batalla espiritual. Debemos hacerlo entonces constantemente y poderosamente, y cuando digo poderosamente es en el poder del Espíritu Santo, en el Espíritu. Cuando se está en una batalla, pues no hay tiempo para distraerse. Aun cuando parece que las cosas están en calma en la batalla, no hay tiempo para distraerse. Entonces, eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es, ponemos en acción la armadura velando. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. En ese ello tiene que ver con la oración, estar orando continuamente en el Espíritu. Y velando en ello. Entonces, ponemos en acción la armadura velando de manera que estemos alerta. Y aquí yo utilicé un adverbio que dice alertamente, entonces velando alertamente. Suena extraño, ¿verdad? Pero es un modo, es un adverbio de modo, dice alertamente. ¿Por qué? La actitud de estar alerta la definían para pedirle de manera categórica a un soldado que se pusiera en guardia ante un ataque, que se pusiera listo. En términos muy coloquiales, que se pusiera trucha, pues. Y aquí si estuviera en esa actitud, expectante, alerta, vigilante, porque el ataque puede llegar en cualquier momento. Ahora, esta palabra velando quiere decir estar alerta precisamente. Incluso se tiene la idea de estar despierto, de estar sin dormir. No sé quiénes pueden estar sin dormir, pero pues a los soldados, sobre todo a ellos les tocaba estar sin dormir, y hay de aquellos que se durmieran, ¿verdad? Entonces tendrían que estar en ese sentido velando, estar alertas, y si hay necesidad de no dormir, pues no se duerma, ¿verdad? Algunos pues se empiezan a dormir aquí en la prédica, entonces pues imagínense, ¿verdad? Hay que estar alertas. ¿Sí? Velando entonces, estar alertas ante una posible amenaza, esa es la idea, ¿verdad? Por ejemplo, en Marcos 13:33 se utiliza esta palabra velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, en el contexto de la segunda venida. Velad y orad. Entonces,
Por eso se dice que los escritores o los creyentes del primer siglo vivían con la inminencia de la segunda venida. Tenían esa actitud. Entonces ellos operaban en base a esa inminencia. El Señor ya va a venir. Y eso cambia la perspectiva de la vida cristiana. Cuando uno tiene esa actitud de inminencia. Bueno, ya pasaron 2000 años, pero la actitud no debe de cambiar. Para nosotros es lo mismo, debemos vivir con la actitud de inminencia. En ese sentido, velad y orad. En Lucas 21:36 dice el Señor, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, en el contexto también de la segunda venida. Entonces, es ese sentido de estar alertas, expectantes, de que ya mero, ¿verdad? Y eso cambia la perspectiva de la vida cristiana. Cuando tenemos esa expectación de un regreso inminente del Señor. Nadie sabe cuándo, no se crea los cuentos de que alguien ya sabe, nadie sabe cuándo. Pero por eso necesitamos vivir con esa actitud de inminencia, expectantes, estar alerta. Y en la oración es lo mismo. Estar alerta para orar ante cualquier circunstancia que se nos presente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Entonces, este concepto obviamente se liga, pues, el de velar a la cláusula anterior de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Entonces, estamos alertas al estar orando. Estamos orando, estando alertas. Y eso se hace un círculo virtuoso. Entonces, también quiere decir que no debe uno perder el tiempo en otras cosas, no debe uno estar distraído demasiado en las cosas del mundo, porque a veces nos ocurre que estamos demasiado centrados en las cosas terrenales, que esas van a pasar, que las vamos a dejar. Y no es malo estar centrado en las cosas terrenales, pero no sobre las cosas espirituales. Y es donde nos empezamos a desviar. ¿Sí? Entonces, Pablo está poniendo el énfasis en las cosas espirituales. Entonces, tenemos que equilibrar eso, hermanos. Estar alertas, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Velando en ello. Bien. ¿Cómo debemos orar también? Comprometidamente. Comprometidamente. Velamos, ¿verdad? En el contexto de la oración, estando comprometidos. Comprometidamente. Entonces, oramos constantemente, poderosamente, alertamente y comprometidamente. Versículo 18, dice la parte final, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y esta palabra que se traduce como perseverancia es interesante. Se usa de esta manera como sustantivo solamente una vez en el Nuevo Testamento. Como verbo se usa más veces. Pero la idea detrás de este término comprometidamente, perseverante, es alguien que se aplica a un oficio con todo su ser. Vean eso. Con todo compromiso y devoción, sin descanso. También abarca el aspecto de diligencia. Entonces, el término implica algo profundo, ¿verdad? Compromiso, devoción, o sea, amor al arte, pues. Es algo profundo, porque no es fácil de lograr. Cuando uno se pregunta en la actividad que uno desempeña, ¿realmente estamos bajo esta actitud? Con todo compromiso, con toda devoción, con todo amor al arte, pues así debemos estar en el tema de la oración, ¿verdad? Como ejemplo se dice que muchas enfermeras que han trabajado sin descanso, con compromiso, todo, diligencia y devoción en el cuidado de los enfermos, en la circunstancia que nos ha tocado vivir todo este año. Ese es un ejemplo de lo que esta palabra trata de transmitir, ¿verdad? Entonces, el compromiso en la oración es importante. Entonces, nosotros
velamos a estar comprometidos. ¿Con qué? Con nuestro oficio como creyentes de orar, porque el tema es la oración. Es donde ponemos a echar a andar nuestra armadura. Entonces necesitamos hacerlo de manera comprometida, con un celo por las cosas de Dios, por los hermanos y por devoción al Señor. ¿Sí? Entonces vean qué profundo cobra este sentido. Yo no sé si por eso utilizó Pablo aquí nada más esta palabra, pero cobra, es algo profundo, pero también es algo bonito, es algo hermoso, porque el Señor nos está llamando a poner en acción la armadura, a creerle que ese es el medio por el cual va a operar la armadura, por el cual vamos a pelear nuestra batalla. O sea, vean qué profundo. ¿Sí? Entonces, como hemos visto hasta aquí, la oración, reitero, la oración requiere esfuerzo y compromiso. Debemos pelear nuestra propia batalla, pero también ayudar a otros a pelear su batalla. Y eso nos lleva al tercer punto. Ponemos en acción la armadura intercediendo. Y para fines didácticos separé un poco el final del versículo 18, donde termina con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19 dice, y por mí. Pablo está clamando porque oren por él. Pablo. Mediten eso, Pablo. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que hable de él con denuedo como debo hablar. Vean qué bonito la actitud de Pablo. Que hable de él con denuedo como debo hablar. Entonces, si nosotros podemos estructurar la oración, que de hecho hay que hacerlo, porque es más fácil orar con algo estructurado. Entonces, la intercesión está dentro de la estructura de la oración, la intercesión. Ahora, ¿cómo podemos definir intercesión? Algo muy sencillo, pero esta definición de un teólogo me gustó mucho. Dice, pedirle a Dios la bendición para otros antes que para uno mismo. O sea, vean el corazón que tiene que haber en el que ora, ¿verdad? Para tener esa actitud de poner los intereses de uno mismo por sobre los intereses del otro. Bueno, ¿acaso no fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? Y entonces habrá que imitar al Señor Jesucristo en ese sentido. Debemos aprender a interceder por otros, ¿verdad? Entonces, vean la implicación que hay aquí. Es desprenderse de uno mismo y poner la mirada en el corazón y las necesidades de los demás. En la oración debe haber también esa actitud. Claro, oramos por nuestras propias necesidades espirituales y físicas, pero también necesitamos orar por las necesidades de los demás. Y usted no va a conocer las necesidades de los demás si no se relaciona con los demás, ¿verdad? Entonces hay otro principio ahí. Claro, las podemos conocer en general, ¿verdad? Pero es algo que necesitamos hacer. ¿Qué dice Pablo en 6:18? Que oren por mí. 6:19, por todos y por mí. Entonces, vamos a interceder primero por todos. Versículo 18 al final, por todos los santos. ¿Sí? Pablo pide orar por todos los miembros de la iglesia hay que estar orando. Hay un directorio ahí para que usted cuando menos los conozca de cara. Y entonces ora por los miembros de la iglesia. Y se va y le pregunta, como alguien me ha preguntado a mí, oye, ¿qué necesidad tienes de oración? Bueno, pues ahí tiene algo específico por el cual orar por su hermano. ¿Sí? Entonces necesitamos relacionarnos un poquito más para conocer esas necesidades y orar por todos. Claro, podemos orar de una manera general por cada miembro, ¿verdad? Y usted lo puede apartar y es un tip que, bueno, que yo puedo tener. Puede apartar, ¿verdad?
ora por los varones, el grupo de varones, y se acuerda de las necesidades de algunos varones y ora por esas necesidades específicas. Ora por el grupo de mujeres, conoce necesidades del grupo de mujeres, de alguna mujer en particular, ora por esa necesidad. Conoce al grupo de jóvenes, se ha relacionado con ellos, ora por necesidades específicas del grupo de jóvenes y de algún joven, 2, 3, 4, 5, no sé, en particular. Este joven está batallando con esto, voy a orar por eso. Los niños, como hemos comentado, necesitamos orar por nuestros niños, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestros niños? Les enseñamos el viernes, les enseñan en sus casas, los enseñamos aquí, los que están, y estar orando por ellos para que Dios, ¿verdad?, ponga esa semilla que siembra en lo más profundo de su corazón y brote verdaderamente una fe real para que no se aparten cuando crezcan. Esa es una necesidad que tenemos y hay que estar orando. Bueno, es que si no oro no se van a apartar, o si oro sí se van a apartar, pues yo no sé. Pero esa es nuestra obligación y nuestra necesidad, y el medio es la oración. Entonces, una manera práctica de hacerlo, pues, ¿sí? Ora por la iglesia, pues ore por el liderazgo. ¿Qué necesidades conoce de los líderes? Entonces, ore, interceda por ellos, ¿verdad? Por todos, dice aquí la palabra. Dice el versículo 19, y por mí, dice Pablo. Y pone una petición ahí muy específica, ¿verdad? Él está, recuerde, encadenado, está en prisión. Él no puede salir a predicar. Pero pide que oren por él porque aún en esas circunstancias y aún cuando se enfrente al tribunal romano, él pueda compartir el evangelio. Y no solo compartirlo, sino hacerlo con poder. Entonces, ¿qué necesita Pablo aún en esa circunstancia? Por eso le digo, Pablo, o sea, ¿qué hizo Pablo? Toda la obra que hizo Pablo, que Dios usó en él. Y está pidiendo que oren por él. Vean la humildad de Pablo. Pero también dense cuenta el poder que sabe Pablo que hay para pedir que oren por él. Entonces, en la oración hay poder, ¿verdad? Una petición muy específica. Ore por mí, dice Pablo. Entonces, ¿cuánto más necesitan los líderes de la iglesia de sus oraciones? Y luego ahí les paso otro tip. Bueno, si usted conoce algunas otras iglesias, ¿verdad? Aquí nos relacionamos mucho con el seminario, el Master Seminary. Usted lo conoce, conoce a alguien, conoce un ministerio, ore por ese ministerio. Nos relacionamos con la iglesia de nuestro hermano Daniel, ore por el ministerio de la iglesia del hermano Daniel, que ya está con el Señor. Claro, va a orar por los líderes de la iglesia, ¿verdad? Aquí hay líderes de la iglesia, hay ancianos, habrá diáconos, hay ujieres, hay un líder de alabanza, hay un líder de niños, ¿verdad? Hay un líder de ujieres, ore por ellos. Eso es interceder, ¿verdad? Por los líderes. Si Pablo lo ocupaba, pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Bien, entonces es importante la oración por el liderazgo y también hay que orar por el evangelio. Y ese es el sentido del versículo 19 en su segunda parte. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, ¿qué es? Orar por el evangelio. Pablo pide que oren por él, por esta situación muy específica en su circunstancia específica, pero podemos ampliar el principio aquí, es orar por Pablo, orar por los líderes, orar por el evangelio, por la predicación del evangelio. ¿Sí? Entonces, la obra del evangelio debe ir precedida de oración. Dios va a usar su oración para darle poder al evangelio.
Bueno, es que si no oro, lo mismo que nos preguntamos, ¿el Evangelio no tiene poder? Sí, el Evangelio tiene poder para salvar, pero el medio que Dios ha decretado es orar, orar y orar. Y volvemos a lo mismo aquí en la iglesia. ¿Cuántos están orando para que los que aún no tienen una fe, verdad? Esta palabra tenga el poder para que vengan a una fe genuina. O sea, no demos por hecho que todos son salvos. Entonces, ora aquí en lo local y luego orará por los demás. Ora por oportunidades de evangelismo en su trabajo, en su casa, en la misma iglesia, que el poder del evangelio sea manifestado. Pero la oración es imperativo y todos somos llamados a orar, ¿sí? Entonces, oramos de una manera general y oramos por peticiones específicas. Pero al final el principio es que la oración es el medio que Dios ha decretado para que todo opere. Ahora, permítame darles una ilustración de lo que es interceder, porque a lo mejor para algunos es un concepto nuevo. Intercesión, oración intercesora. Dice una ilustración de Alfred Lerin. Dice, un hombre fue sentenciado a ser atado a un poste y fusilado por causas políticas. El honorable señor A se dio cuenta de la injusticia y personalmente se interesó a favor del prisionero. O sea, en la intercesión deben hacer un interés genuino por alguien. Su profundo interés se manifestó cuando, después de haber orado, rogó al gobernador que perdonara al prisionero. Y no solo es el interés por alguien, es entrar en acción. Rogó al gobernador que perdonara al prisionero. Pero el gobernador no concedió el perdón. Entonces el señor A fue al lugar de la ejecución, a donde también acudió el gobernador. En el momento preciso en que se iba a dar la orden de disparar sobre el reo, el señor A se paró entre o sea, el reo, y los soldados que iban a ejecutar la sentencia. Imagínense ahí en el paredón, pues. Extendió su mano derecha hacia el gobernador pidiéndole clemencia. Y con la izquierda se cubrió el pecho ante los soldados para indicar que él prefería que lo fusilaran a él y no al inocente acusado. Compromiso, ¿verdad? Con la persona. Interés, acción y compromiso. El gobernador suspendió el fusilamiento y dejó en libertad al reo que no tenía culpa alguna. El gobernante de esta anécdota no simboliza a Dios, obviamente. No se trata de eso la ilustración. Pero el señor A sí simboliza a Moisés y a Daniel, cuando se presentaron ante Dios implorando el perdón de su pueblo. ¿Cuántas veces no intercedió Moisés por su pueblo? Duro de cerviz. ¿Y a quién utilizó Daniel para proteger a su pueblo? Perdón, Dios, en el exilio, a Daniel. Entonces, en esta ilustración podemos ver no solo la determinación y convicción para interceder por alguien, sino también el poder de la intercesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios así lo ha decretado. Cuando intercedemos por alguien, algo va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero el corazón de uno, el compromiso y la determinación debe estar ahí, intercediendo por otros. Ese es el valor y el poder de la intercesión.
Y es lo que aprendemos de Pablo aquí en este pasaje. Oren por mí, intercedan por mí, para que el Evangelio siga avanzando, aún aquí encadenado. Y cuando me toque hablar, que hable no solo cualquier palabra, que hable con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo no lo detenía nada, pero necesitaba ayuda, ¿verdad? Y esa ayuda era intercesión, en oración. Bien, entonces, como vía de aplicación, ¿cómo me pongo la armadura? Ya aprendimos la armadura, ¿verdad? El cinto, ceñirse los lomos con el cinto, es seguir la verdad, es estar orando para seguir la verdad. La coraza es practicar la justicia, o sea, obediencia. El calzado del Evangelio de la paz, dice, ¿verdad? Y el calzado tiene que ver con estar firmes en la paz que ya tenemos con Dios. Nada me va a arrebatar de las manos del Señor, absolutamente. El escudo de la fe, confiar en todo momento. El yelmo de la salvación, ¿verdad? Eso que hablamos hace 2 semanas, ¿verdad? Que estás protegido, que hay esperanza, que hay seguridad en lo que viene para ti, y eso debe de motivar a pelear la batalla con más determinación. Y lo que aprendimos la semana pasada, la espada del Espíritu, leer, estar en la palabra, pues, memorizar, meditar, orar sobre la palabra, estar listos para cualquier ataque, teniendo la palabra aquí en nuestra mente y en nuestro corazón para defendernos. Entonces, oramos sobre eso. Oramos por esta seguridad que nos da la armadura de Dios. Señor, ayúdame a seguir en tu verdad. Ayúdame a confiar en ti. Afirma la convicción de que estoy en paz contigo. ¿Sí? Y bueno, de la manera práctica, recuerden que es importante que el Señor enseñó en Mateo 6 que la oración, ¿verdad?, es sumamente importante. Sobre todo la oración en nuestro lugar privado. En nuestro lugar privado. Necesitamos aprender a meternos a nuestro lugar secreto, porque ahí está el poder. Bueno, o sea, no porque te metas al lugar secreto, pues, sino que ahí vas a desplegar tu armadura principalmente. Y luego tenemos oración pública, ¿verdad? Entonces en la oración pública hacemos oraciones menos personales, pues, por cosas de la iglesia, de los hermanos, necesidades aparte de nosotros. Pero la oración privada son ambas cosas, son tus propias los demás. ¿Y qué dice ahí Mateo? Que lo que el Señor escuche en tu oración privada te va a recompensar. La Reina Valera agrega en público, ¿verdad? Pero el punto es que el Señor, ¿verdad?, está atento a tu oración privada. Y ahí está el poder, el cuarto secreto de oración. Y bueno, ¿y cómo voy a orar? Bueno, algo muy sencillo y a reserva de luego ampliar todo esto, pero es algo que sale de este tema, ¿verdad? Y aprendimos que el principio es la oración, orando, velando e intercediendo para echar a andar nuestra armadura. Pero ¿cómo lo hago en la práctica? Un esquema sencillo, que por ahí a alguien le he pasado, un esquema sencillo. Yo tengo la idea y lo comentamos, ¿verdad?, de que el jueves en la reunión de ancianos, de que algunos a lo mejor no oran porque no saben cómo, ¿verdad? O sea, ¿qué oramos? ¿Cómo puedo orar media hora o 20 minutos o 1 hora? Si a los 10 minutos ya no tengo nada que decir, ¿verdad? Entonces tengo esa impresión porque yo lo viví en algún tiempo, por eso creo que es algo que pasa con nuestros hermanos y a veces somos débiles en oración porque a lo mejor no hemos sido enseñados. Como le decían los discípulos al Señor, enséñanos a orar, Señor, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, puede hacer una cosa.
Primero hacer adoración. A lo mejor le lleva 5 minutos, a lo mejor le lleva menos. ¿Y qué quiere decir adoración? Es alabar al Señor. Estamos viendo los atributos de Dios. Céntrese en un atributo. El salmo que leímos ahorita. Los salmos son buenos para los atributos de Dios. Entonces lo adora por lo que Él es y por lo que Él hace. Y vea cómo ahí se va a llevar unos 3, 5 minutos. A lo mejor se centra en su santidad, a lo mejor se centra en su misericordia, a lo mejor en su bondad, a lo mejor en que es justo, no sé. Ahí se lleva 5 minutos. Luego agradece. Entonces, adoramos y luego agradecemos. Ahí se lleva otros 5 minutos. O menos o más. ¿Por qué hay que agradecer al Señor? Pues por lo que ha hecho por usted. Y por lo que seguirá haciendo. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, y puede agradecer por otras cosas, por el trabajo, por el ingreso, por los hermanos de la iglesia, por el liderazgo, porque aquí se predica la palabra, por lo que usted traiga a la mente el Espíritu Santo a usted. Y ora y agradece. Y eso enciende el corazón. La adoración y el agradecimiento empieza a encender su corazón para alabar, para orar. Y luego puede usar otro tiempo para confesar su pecado, 5 minutos. Confiesa su pecado. Todos hemos pecado. Todos cometemos pecados. Somos pecadores ante el Señor, pero ya estamos redimidos. Pero a lo mejor hay pecados específicos que no ha confesado. Bueno, es momento de confesarlo. Pídale perdón al Señor. Primera de Juan 1:9 le garantiza el perdón y la limpieza. Y ánclese en esa promesa. Porque luego hay hermanos que no, ese pecado no me va a poder perdonar el Señor. No, pues ha de valer más que el Señor. ¿Verdad? No. Usted es cristiano genuino, usted está perdonado por los pecados pasados, presentes y futuros. Aquí estamos hablando de santificación personal. Confiese su pecado. Luego vienen la súplica, o las peticiones. ¿Verdad? Entonces, adora, agradece, confiesa y luego vienen las súplicas, las peticiones y donde está la intercesión. Ahí se puede llevar fácilmente 10, 15 minutos. ¿Por quién va a suplicar? Pues empiece de usted hacia afuera. ¿Qué necesita usted mismo? ¿Qué necesita? ¿Sí? Su vida. Santificarse. Su primera necesidad es santificarse. Ore por santificación. Que Dios use las circunstancias de su vida, lo que ha hecho mal, el pecado que ha cometido para santificarlo. La principal necesidad de todos nosotros, hermanos, es santificación. Santificación. Puede orar por sabiduría para guiar a su familia, en el trabajo, ante los hermanos, ante la iglesia, ¿verdad? Sabiduría y gracia. Y luego ora por su familia. Y los que estamos casados, pues primero es mi esposa. Ore por su esposa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su esposa? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio? Amor, respeto, ¿verdad? Para su esposa también necesita ser santificada. Que Dios incline su corazón a su palabra. Que crezca en gracia ante Dios y ante los demás. Que crezca en santidad, en piedad. Que haya gracia delante de su marido, de sus hijos, de los demás. O sea, vean todo lo que hay que orar. Hay material. Yo quiero que mi esposa así sea, pues yo oro por mi esposa. Y la esposa por el esposo. Tiene un esposo sabio, amoroso, pues la esposa debe orar por eso. A los solteros, lo mismo. Lo mismo, ore por una mujer. Mujer, ore por un varón. ¿Verdad? Pero asegúrese de que primero usted sea lo que está orando. Y no pida lo que usted no tiene. Entonces ahí sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, vean qué compromiso, ¿no? Luego ora por la familia. ¿Por quién? Pues los casados, tenemos hijos, por los hijos. Conversión o santificación, según sea el caso. Por los hijos de los demás. ¿Conoce un hijo de un hermano que está batallando? Ore por él. Pregunte. ¿Sí? Por cada oveja de la iglesia.
Ore por su iglesia, por los líderes, por las ovejas, por los niños, por las mujeres, por los varones. El trabajo, por fuerza para su trabajo, sabiduría. Por evangelismo, porque a veces no oramos por evangelismo, porque me da la impresión que no evangelizamos. Entonces, si usted ora por evangelismo personal, tiene que comprometerse a evangelizar. Y para eso se requiere ¿qué? Compromiso y valor. Sí, valor, se requiere valor para evangelizar. Parece algo sencillo, pero no lo es en la práctica. Entonces, puede orar por oportunidades para evangelismo, porque Dios le dé el valor de evangelizar. Orar por los incrédulos y empieza desde su propia familia hacia afuera, ¿verdad? Tiene un marido incrédulo, tiene una esposa incrédula, tiene hijos incrédulos. En la iglesia conoce un hermano que venga y aún no está en la fe. En su trabajo, en su familia extendida, pues también hay que orar por ellos. Y hay que orar con la determinación que Pablo oraba por sus hermanos en la carne. Los israelitas, Señor, ponme amor por los incrédulos. No tengo amor por los incrédulos, por eso no oro. No oro por ellos. No los evangelizo porque no tengo amor. O sea, vean hasta dónde llega. Porque nosotros cuando nos preguntamos por qué no evangelizamos, por qué no oramos por los incrédulos, yo creo que la primera respuesta es porque nos falta amor por ellos. Esa es la verdad. ¿Verdad? Al menos a mí. Yo no sé a los demás, pero entonces hay que estar orando para que Dios nos ponga ese amor y orar por ellos. Dice aquí Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Prefería ser anatema, dice Pablo, por amor de mis hermanos. Entonces, podemos tomar este pasaje y aplicarlo a nosotros. Señor, dame amor por los incrédulos. Dame amor. Romanos 10. ¿Sí? Bueno, por los enfermos, más fácil orar por los enfermos. Que Dios use su enfermedad para santificarlos, primeramente. Y si es su voluntad, por su salud, que Dios los sane. ¿Sí? Y por nuestro país, por el presidente, por los gobernadores, ¿verdad? Por los presidentes municipales, por los que Él ha puesto como autoridad. Y entonces luego vemos las cosas que pasan y como digo, híjole, pues me cuesta mucho orar, ¿verdad? Por el presidente, por el gobernador, por el presidente municipal. Pero Dios no nos está preguntando si lo hace bien o lo hace mal. Dios dice, ora por mis autoridades delegadas, ¿verdad? Entonces también hay que orar por nuestro país, que es nuestro país. Entonces ahí ya llevamos como media hora. Y luego termina con una meditación, si está leyendo la Biblia diario o casi diario, o una vez a la semana, o una vez a la quincena, o una vez al mes, hágalo y sobre el pasaje que está leyendo, ore. Ore de la misma manera con estos 4 pasos, ¿verdad? Alabanza o adoración, agradecimiento, confesión e intercesión, petición e intercesión. Entonces fíjense ahí ya llevamos casi, se puede llevar cuando menos media hora. Tal vez 1 hora, pero ya tiene motivos para orar. Agarre la Biblia, agarre el Salmo 116 que leímos hoy, o este pasaje que hoy, órelo, apréndalo y órelo, apréndalo de memoria y órelo. Entonces, quedó más o menos claro. Entonces quise aprovechar esta oportunidad para hacerlo, a reserva que luego podamos ampliar todo esto, ¿verdad? Pero para que empiece a hacerlo de una manera sencilla. Bien, entonces, como ven, la batalla es ardua. La lucha de oración es ardua y por lo tanto el trabajo también. Y si usted está batallando por orar, pídale a un hermano, hermano, ora por mí. Porque la lucha en oración es difícil, hermanos. O sea, tampoco es así como que a mí no me pasa, no. Batallamos para orar. Luchamos para orar, es una realidad que vivimos. Pero hay que ser honestos y sinceros. Si pídale a alguien, ora por mí en esta área, ¿verdad? Si alguien le pregunta, ¿cuál es tu necesidad de oración? La mía es que Dios me tenga en mi lugar secreto.
lucha, de oración. Es ardua la batalla, ¿sí? Pero es el medio que Dios ha decretado. Y esa es la convicción que de aquí nos debemos llevar de este pasaje. Él ha decretado la oración como el medio para llevar a cabo sus planes. Y ahí está el poder. ¿Quieren poder en la iglesia? Ore. Ore por su iglesia local. Ore por los líderes. Ore por todos los santos de la iglesia. Que haya poder espiritual. Pero como ven, también requiere un gran esfuerzo. Y ahí es donde el Espíritu Santo entra para capacitarnos a orar. Y como alguien le digo, que le preguntaba alguna vez, oye, pero si no tengo ganas de orar, ¿qué puedo hacer? La respuesta es orar. Es orar. Esa es la respuesta, no hay más. Es orar, ponte a orar. ¿Sí? Vale la pena el esfuerzo. Entonces, el poder de la armadura, pues, está en la oración. Es como echamos a andar nuestra armadura, orando, velando, intercediendo. Y el llamado hoy es que te animes. O sea, que no lo veas como una carga, sino como un privilegio de participar en la obra de Dios. Ese es un privilegio hermoso que tenemos, ¿verdad? El estar orando, velando, intercediendo. La victoria está asegurada. Pero hay que jugar en la batalla. Hay que hacerlo. Entonces, decídete ahora. Empieza ahora si no lo has hecho. Empieza ahora. Decídete con determinación. Y mientras más ores, como dice un autor, es lo que pasa con la Biblia. No recuerdo si fue Steve Lawson. Dice, mientras menos leas la Biblia, menos ganas vas a tener de leerla. Porque también son realidades que vivimos. Mientras menos leas la Biblia, menos ganas vas a tener de leerla. Mientras más leas la Biblia, más ganas vas a tener de leerla. Y creo que el principio se aplica también a la oración. Cuando tú ves oraciones contestadas del Señor, eso te va animando cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Verdad? Y conforme tu relación se profundice con el Señor, esto todavía te va a animar más a hacerlo. ¿Sí? Porque es un principio espiritual, hermanos. Entonces, anímate a hacerlo hoy. Ese es el llamado hoy. Anímate a orar, a poner en acción tu armadura. La victoria está asegurada. Y entonces, piensa esto, decídete a edificar y extender el reino de Dios a través de tu vida de oración. Créelo, porque el enemigo te va a hacer que dudes de ello. Por eso hay que ponerse bien la armadura. Si el Señor lo dice, esa es la verdad y nadie me va a hacer dudar. Bien, pues oremos. Terminamos, hermanos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra, Señor. Yo oro y sigo orando y sigo clamando, Señor, por esta palabra para que mis hermanos sean edificados, sean afirmados en esta verdad, Padre. Que la oración es el poder, es el medio que tú has decretado para que nuestra cadena de suministro, Señor, siga operando a través de la armadura y podamos pelear eficazmente nuestra batalla que nos has llamado a hacer, Padre, para gloria de tu nombre. Amén. Muy bien.